Está sintonizando un programa más de Camina Joven. Esta es una edición más de un programa de la juventud, para la juventud, transmitiendo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, para los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que sea de tu agrado y empezamos en este momento. Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Gracias a las personas que nos sintonizan viernes tras viernes. Este programa es de la juventud para la juventud. Como ustedes saben, parte de mis actividades evangelísticas y sociales se las dedico a un grupo de principalmente niños y madres en el basurero de la ciudad de Guatemala. Desde hace 3 o 4 años aproximadamente, hemos venido trabajando con un grupo de niños en ese lugar y empezamos con un grupo de 25 niños, pero hoy en día atendemos a más de 300 niños en el basurero. Ellos viven en un asentamiento o invasión dentro del basurero, es decir, sus casas están dentro del relleno sanitario, dentro del mismo basurero. Un muro de láminas alrededor de sus casas es lo que los separa de las montañas de basura. Hace unos pocos días sonó una alarma en el basurero, la cual indicaba que estaba ocurriendo un deslizamiento de tierra, que significaba que todas las personas debían de salir del sector del basurero, es decir, dejar de trabajar y evacuar el lugar. Sin embargo, la alarma sonó en vano porque apenas 100 personas evacuaron ese lugar. La mayoría de personas no hicieron caso al sonido de la alarma, siguieron trabajando. Posterior a eso ocurrió un segundo deslizamiento de tierra, un segundo derrumbe, que causó que varias personas fueran soterradas. Hasta el momento se han confirmado al menos 4 personas muertas y aún varios desaparecidos, y por supuesto muchos heridos. Por razones obvias el basurero se encuentra cerrado. Las personas no pueden entrar para poder trabajar, para ganarse el sustento, y eso ocasiona aún más hambre en el sector. Si antes había pobreza y hambre, ahora imagínense cómo están en este momento. Bueno, el día de hoy no quiero hablar sobre ayuda al necesitado o sobre ayudar al necesitado. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Creo que ya hemos hablado de ello y probablemente tocaremos ese tema en otros episodios. Hoy quiero hablar sobre la importancia de escuchar y obedecer. Lo importante que es escuchar y obedecer. Esas personas habían escuchado la voz de alarma, habían escuchado de lo que estaba aconteciendo y de lo que podía seguir sucediendo, del peligro que corrían sus vidas. Ellos saben muy bien que el lugar en donde están trabajando es un lugar muy peligroso. Es un lugar donde no es la primera vez que sucede este tipo de desastres. Aparte de los deslizamientos o derrumbes, también hay muchos peligros en donde sus vidas corren riesgo. Por ejemplo, los incendios, las avalanchas de basura, las explosiones de gas, los 600 camiones que entran diariamente aproximadamente a depositar basura, la delincuencia, los desechos tóxicos, etc. Son muchísimos los peligros con los que ellos se enfrentan continuamente. Al no escuchar la alarma como esta, o escucharla y no obedecer a las instrucciones de evacuar el lugar, ellos estaban desatendiendo no simplemente a una autoridad, sino estaban poniéndose en una posición que probablemente les causaría la muerte. Muchas personas dirán, pero qué desobedientes. Pero para ellos trabajar todo el día en ese lugar significa que podrán llevar $2 o $3, que es el sustento para su hogar, para sus hijos, para su familia. Es decir, si ellos no trabajan todo el día, esos $2 o $3 que logran ganarse, definitivamente no los tendrán. Y definitivamente pasarían hambre sus hijos, o las personas que dependen de ese sueldo, muchas veces los abuelos o a las abuelas, que dependen de ese sueldo miserable, que no solo sirve para comprar la comida, sino también para pagar la luz, la ropa, las medicinas y todos los demás gastos que se tienen en un hogar. Esas personas
Sabían que si evacuaban el basurero, su lugar de trabajo iba a significar que tal vez tendrían que aguantar hambre esa noche. Y no solo ellos, sino también sus hijos. Por esa razón, la mayoría de personas arriesgaron su vida para seguir allí a pesar de las alarmas y de las alertas que habían, y desatendieron la voz de la autoridad. No quiero para nada justificar a esas personas, lo que quiero es dar a entender que salir de ese lugar significaba un gran precio para ellos. Si nos ponemos en los zapatos de esas personas, definitivamente no era cosa tan fácil abandonar ese lugar. Sin embargo, arriesgar la vida tampoco era algo sabio. Por supuesto, la balanza pesa más sobre la vida, pero definitivamente ellos tenían un sacrificio que hacer para no correr peligro. A veces atender las instrucciones tendrán un costo para nosotros. No solamente económico, puede ser otra área a la que tendrá que sacrificarse. A veces cuando nos sujetamos a alguien o nos dan una orden, no debemos de escatimar el costo. Si esas personas hubieran obedecido con la primera alarma, ellos definitivamente no estuvieran soterrados en este momento en ese lugar. A veces nosotros esperamos hasta el último momento para obedecer, para atender la voz de nuestras autoridades, pero eso puede ocasionar que nosotros perdamos aún nuestra vida física y espiritual. Recuerdo la historia de una señorita. Ella se iba a quedar a dormir en la casa de su amiga. Su amiga tenía una motocicleta, así que la mamá de esa señorita le dio una instrucción, una orden. La instrucción era no subirse a la motocicleta de la amiga. Esa señorita desobedeció la voz de su madre y se subieron a la motocicleta. Una persona en estado de ebriedad le pegó por detrás y ocasionó que esa señorita fuera sometida a muchas operaciones. Quedó en silla de ruedas y fue una tragedia para su familia. A veces pensamos que las instrucciones que nos dan nuestros padres o autoridades son solamente para arruinarnos un buen tiempo de diversión, o para ponernos límites o reglas sin sentido. Pero cuando escuchamos una instrucción, nuestro deber es obedecer, aunque tengamos que sacrificar un buen tiempo de diversión o alegría. A veces el sacrificio será mucho más grande, a veces el sacrificio será aún mayor, pero en todos los casos nuestros padres, líderes, pastores, autoridades, saben qué es lo mejor para nuestro bien, saben qué es lo mejor para nosotros. Ellos saben lo que necesitamos y nosotros simplemente debemos de confiar en sus cuidados. Debemos de obedecer sus instrucciones y sin escatimar el precio de obedecer. Como los marineros en alta mar obedecen la voz del capitán o los soldados obedecen la voz de sus superiores, así debemos nosotros de obedecer, a veces a cosas que nos parecen sin sentido. Hace unos años asistí al velorio de un joven, conocido mío. Ese joven había sido asesinado. Sus padres son cristianos piadosos, pero su hijo se había desviado de alguna forma. Creo que el Señor se llevó a ese joven. Pero lo que quiero contarles es que asistimos con mi familia al funeral, y cuando me acerqué con mi hermana a darle el pésame a los padres del joven fallecido, ellos estaban parados al lado del ataúd de su hijo. Les expresé mis condolencias, y la madre de ese joven me dijo señalando la caja, el ataúd de su hijo: esa es la consecuencia de no obedecer. Esa es la consecuencia de no obedecer. Esas palabras me impactaron tanto que posterior a eso me acerqué a ver el cuerpo del fallecido joven. Un joven que había crecido en la iglesia, que había escuchado muchas veces el mensaje de Cristo Jesús, y que sí, yo creo que sí recibió la salvación de Dios, el perdón de Dios, pero que había recibido la vara y la disciplina de Dios por desobedecer. A veces en nuestra vida tendremos que ser disciplinados, corregidos, cuando no obedecemos, y que definitivamente la desobediencia nos conducirá a la muerte. Cuando no obedecemos,
nuestro camino no terminará bien. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Muchas veces escuchamos alertas, alarmas en nuestra vida. No vayas por ese camino, no hagas eso. Cuidado con ciertas cosas que pueden ser usadas por el enemigo para esclavizarnos o meternos al pecado, etc. Pero en nuestra necedad hacemos caso omiso a las instrucciones de nuestros pastores, líderes o autoridades. Qué importante es obedecer y ser hallados en obediencia para que terminemos nuestra vida bien, para que terminemos nuestra caminata bien. Que Dios permita que nosotros podamos ser obedientes con la primera instrucción que se nos dé. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a obedecer, a tener un oído abierto, un corazón obediente, que podamos obedecer con la mejor actitud, con un corazón agradecido y con disposición en nuestro corazón. Ayúdanos a ser obedientes, jóvenes obedientes, que aunque no entendamos muchas veces el porqué de las instrucciones, que obedezcamos a la primera voz que se nos dé. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú puedes hacer milagros y prodigios en nuestra vida, en nuestra caminata, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos llegado al final del programa y queremos finalizarlo agradeciendo a Dios por permitirnos llegar a nuestro primer aniversario en Camina Joven. Así es, nuestro primer año al aire. Desde que transmitimos el primer programa en el día 15 de mayo del año 2015, así que todo el mes de mayo estaremos celebrándolo con programas especiales y actividades especiales. Estén atentos a los episodios del mes de mayo. Avísenles a sus familiares, amigos y disfrutemos de este primer aniversario juntos. Agradecemos a las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, a las personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Así que si aún no te suscribes, no esperes más, con tu cuenta de Gmail tú puedes hacerlo. También a las personas que nos siguen a través de TuneIn, iTunes y Vimeo. Queremos agradecerles a todos ustedes que forman parte de Camina Joven, que nos ayudan a publicitar el programa y a compartirlo con otros jóvenes. Así que desde el siguiente episodio daremos inicio a nuestra celebración del primer aniversario de Camina Joven. Gracias a nuestros colaboradores y a todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor escríbenos a nuestro correo electrónico contacto@caminajoven.com y visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com. Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. Hasta pronto.